Bueno, ahí avisan cuando ya empiecen a hablar. Ya hoy sí. Ya, Sí. bueno. Buenos días, tardes o noches, licenciado. Hoy le vamos a hablar sobre la democracia y movimientos sociales en Honduras por el Grupo 7, conformado por Almira Hernández, Moisés Montes, Katie Oliva, Joseph Bambino y Jennifer Velázquez. En la introducción, la transición democrática en Honduras fue un proceso complejo, marcado por avances institucionales y tendencias políticas. Se logró abrir espacios de participación, consolidar elecciones periódicas y fortalecer la sociedad civil como actor clave en defensa de derechos. Sin embargo, la persistencia de prácticas autoritarias, la influencia militar y el clientelismo y la corrupción limitaron la consolidación plena de la democracia. El resultado fue un modelo más formal de que sustantivo, sostuvo con logros importantes, pero también profundas contradicciones. Este proceso debe entenderse como una experiencia histórica no lineal, cuyo aprendizaje y tensiones siguen influyendo en la política en Honduras contemporánea. Siguiente. Ok, ahora les voy a hablar sobre la década de 1980, una transición controlada con represión. El control extranjero. Honduras se convirtió en el eje estratégico de Estados Unidos en Centroamérica para combatir los movimientos de izquierda de la región, como en Nicaragua y El Salvador. Esa fuerte influencia externa subordinó la política nacional a los intereses de la Guerra Fría. Pues prácticamente se quiere decir con esto que Estados Unidos utilizaba a Honduras como una base militar, pues para la Guerra Fría, como mencioné con anterioridad. También se ignoraban lo que pedía el pueblo. Digamos, si pedían que se construyeran carreteras, si pedían que se construyeran escuelas, o el terreno de los campesinos. Se ignoraba completamente y se le daba más prioridad pues, a los militares o a Estados Unidos. También algunos beneficios que tuvo Honduras de Estados Unidos fue que fue el segundo país de Latinoamérica en recibir mayor cantidad de dinero por parte de Estados Unidos y aproximadamente recibió 1.500 millones de dólares. También con esto va con la idea que Estados Unidos no solo implantó pues sus costos de militares, sino que también implantó sus ideas de si alguien protestaba, entonces significa que era un comunista. Ahora tenemos el poder militar. A pesar de existir un gobierno civil electo, las Fuerzas Armadas retuvieron el control real del poder político y de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional puso al ejército por encima de las instituciones democráticas básicas. Esto se refiere a que se podía poner el poder militar por encima de todos. Por así decirlo, por encima de la política también y por encima del pueblo. Los militares prácticamente en esta época o en esta década controlaban prácticamente todo. Tenemos, por ejemplo, que en 1982, que era el principal, bueno, el presidente, Roberto Suárez. Aunque este fuera el presidente, no era la persona que estaba al mando, que controlaba casi todo, sino que era el general Gustavo Álvarez Martínez, que estaba encargado de todo eso. Y a consecuencia, por el gran poder militar que había en esta época, muchos de los crímenes que se cometían por parte de estos quedaban como impunes y se violaban bastante los derechos humanos, como el siguiente tema del que lo voy a hablar. Entonces, ahí, por favor. La represión selectiva y la violencia a los derechos humanos. El Estado implementó una persecución sistemática contra los líderes estudiantiles, sindicales y campesinos que exigían transformaciones. Este periodo se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos, recurriendo a la ejecución y a la desaparición forzada para silenciar a las demandas populares. Se quiere decir con esto que, a diferencia de otros países como Nicaragua, que se asesinaban a las masas, en Honduras era completamente diferente. Se calculaba de manera fría y perversa que no mataban personas al azar o asesinaban a masas, sino que se enfocaban en
líderes en específico. Eso quiere decir a personas que alentaban a otras pues, a protestar por sus derechos humanos. Tenemos como ejemplo a Manfredo en 1981. Manfredo Velázquez, que fue una persona que estudiaba en UNA y pues prácticamente abogaba por los derechos de los estudiantes. Y fue desaparecido por el Escuadrón 316, o bueno, el Batallón 616. Pues porque abogaba por los derechos y protestaba, fue pues desaparecido a plena luz del día o secuestrado, fue torturado y luego desaparecido. Y así fueron muchos otros casos de otros líderes que también fueron desaparecidos y se aproxima que fueron 183 líderes o personas que trataban de abocar los derechos humanos. Seguimos con la década de los 90, el neoliberalismo y las nuevas voces sociales. En esta década, Honduras aplicó programas de ajuste estructural impulsados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas medidas buscaban mejorar la economía mediante reducción del gasto público, privatización de algunas empresas estatales, apertura del comercio internacional y la disminución de la intervención del Estado en la economía. Aunque estas políticas ayudaron a estabilizar algunos aspectos económicos, también provocaron el desempleo, el aumento de la pobreza y el descontento social. En los 90 también hubo la apertura institucional, se fortalecieron las instituciones democráticas y se promovió una mayor participación ciudadana. Se impulsaron reformas para modernizar el Estado, mejorar los procesos electorales y fortalecer la protección en los derechos humanos. Además, creció el trabajo de organizaciones civiles que comenzaron a participar más activamente en la vida política y social del país. Se dieron nuevos movimientos y grupos sociales. En esta década surgieron y cobraron fuerza diversos movimientos que defendían los derechos de diferentes sectores de la población. Entre ellos destacan organizaciones de mujeres que promovían la igualdad de género, movimientos indígenas y afrodescendientes que exigían el reconocimiento de sus derechos y la protección de sus territorios, organizaciones ambientalistas que luchaban por la conservación de los recursos naturales y grupos de derechos humanos que denunciaban injusticias y promovían el respeto a las libertades fundamentales. Estos movimientos ampliaron la participación ciudadana y dieron voz a sectores que anteriormente tenían poca representación en las decisiones del país. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el huracán Mitch y cómo este acontecimiento se relaciona con el desgaste democrático en Honduras. El huracán Mitch ocurrió en octubre de 1998 y fue uno de los desastres naturales más graves que ha vivido el país. Sus consecuencias no terminan solamente en el paso del huracán, sino que también afectaron los daños posteriores, especialmente durante la recuperación y la reconstrucción del país. Primero tenemos la vulnerabilidad expuesta. Cuando hablamos de la vulnerabilidad nos referimos a qué tan preparado estaba el país para enfrentar un desastre. En el caso de Honduras, Michi demostró que existían muchas limitaciones para responder ante fenómenos de esta magnitud. Por ejemplo, las inundaciones y los daños en carreteras y puentes dificultaron que la ayuda pudiera llegar rápidamente a algunas comunidades. Esto permitió ver que el problema no era solamente el huracán, sino también la falta de preparación e infraestructura adecuada. El segundo punto son los problemas estructurales. Estos problemas que ya existían antes del huracán y que no desaparecen simplemente después de una emergencia, que por ejemplo muchas familias ya vivían en condiciones de pobreza y algunas comunidades tenían infraestructura deficiente. Después del Mitch, esas dificultades se hicieron todavía mayores y la reconstrucción del país se volvió más complicada. Y finalmente tenemos la pobreza, la corrupción y la falta de respuestas de instituciones. Para las personas que ya tenían menos recursos, recuperarse de la pérdida de sus viviendas, empleo o bienes fue todavía más difícil. Además, las dificultades en las respuestas y en el proceso de reconstrucción provocaron críticas hacia las instituciones. Cuando la población siente que las instituciones no responden adecuadamente o que existen problemas de corrupción, también puede disminuir la confianza que tienen en ella. Y esto se relaciona con el desgaste democrático, porque una democracia no depende solamente de las elecciones, sino también de las instituciones
sino también de que las instituciones funcionen y que la población confíe en ellas. Como consiguiente, tenemos el fin del bipartidismo en la década de 2009. En el año 2009 se presentó un punto de inflexión sumamente crítico, ya que este determina una de las historias más importantes de políticas del país. Marca el fin del partidismo, el del bipartidismo y la reconfiguración total del sistema tradicional. El 28 de junio de 2009, el expresidente José Manuel Zelaya fue destituido y expulsado del país por las Fuerzas Armadas. Este fue un hecho que se considera como un golpe de Estado. Este acontecimiento provocó una profunda crisis política y cambio en el sistema de partidos que había predominado durante décadas. Durante el gobierno de Manuel Zelaya surgió una fuerte división entre sectores del país. Esta polarización se debió principalmente por decisiones como la incorporación de Honduras a la Alianza Bolivariana para Pueblos de Nuestra América, el aumento del salario mínimo a un 60% y la propuesta de realizar una consulta popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Estas medidas generaron el rechazo de grupos empresariales, políticos tradicionales y otros sectores que, mientras organizaciones populares y movimientos sociales apoyaban al presidente, la confrontación fue creciendo aún más, hasta desembocar el golpe de Estado. El 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas sacaron del poder al presidente Zelaya. Como respuesta surgió un amplio movimiento de resistencia integrando organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y ciudadanas. Este movimiento mantuvo movilizaciones durante aproximadamente 150 días, exigiendo el regreso del presidente y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La transformación electoral fue uno de los principales efectos del golpe de Estado, ya que fue el cambio del sistema político hondureño después del 2009, país que estaba dominado por el bipartidismo, principalmente por el Partido Liberal y el Partido Nacional. Después del golpe de movimiento de resistencia, dio origen al Partido Libertad y Refundación, más conocido como el Partido Libre. Esto fue en las elecciones generales del 2013. Libre se convirtió en la segunda fuerza del país, desplazando al Partido Liberal, combinando así un modelo de bipartidismo a uno más plural, diferenciado y polarizado. En conclusión, entendemos que la democracia en Honduras ha enfrentado constantes desafíos desde 1980 y que los movimientos sociales han sido fundamentales para defender los derechos ciudadanos e impulsar a estos acontecimientos políticos. Asimismo, el golpe de Estado del 2009 marcó un punto de intersección al profundizar la crisis política, aumentar la polarización y poner fin a lo que es el bipartidismo tradicional, transformando el panorama político de lo que es nuestro país. En conclusión, este es nuestro tema sobre la democracia y los movimientos sociales. Muchas gracias.